Bueno, muy bien, comenzamos una nueva transmisión de lo que es Artículo 14, que ustedes lo pueden seguir, el programa político de Tandil, ¿no? Desde el año 2001, que ustedes lo pueden seguir a través de lo que es el Facebook de Artículo 14. Todas estas entrevistas en vivo, en directo y después que quedan en las redes sociales, así que en el momento que ustedes quieran pueden ir a la YouTube, en el Facebook, en Instagram, en cualquier momento. Hoy tenemos una entrevista, próximo viernes la voy adelantando, tenemos otra entrevista que, como dije en su momento, tiene que ver con algo que se habló últimamente en la República Argentina, que tiene que ver con la llegada de Perón, hace ya muchos años, principios de los 70, de lo que pasaba en una casa, era un hotel, en realidad un petit hotel, pero la casa de Gaspar Campos, que donde había muchísima gente vinculada obviamente al justicialismo en la calle, recibiéndolo, etcétera, con bombos, todo el folclore del peronismo, pero también ocurrían cosas adentro de esa casa. Y lo que ocurría adentro de esa casa no tenía que ver solamente con peronistas, había peronistas y gente que no era peronista que iba a recibir, a charlar, a conversar con el general Perón. Alguien que está no en el palo del peronismo, pero que su padre estuvo ahí adentro y que siempre nos tuvimos el placer de charlar las anécdotas, etcétera, etcétera, va a estar entonces aquí el próximo viernes en una entrevista como la que vamos a tener ahora en estos momentos con dos personas, Elvira Rosa, Beneriz Cura, que son miembros del Observatorio del Consejo Consultivo. No, es el observatorio y es más largo. Ahora me van a decir cómo es todo, porque es el Observatorio de la Discapacidad, pero no es así, es mucho más largo. Pero esto, para traducirlo más fácil, son políticas de discapacidad. Exacto. Políticas de discapacidad. Bueno, Elvira, muchísimas gracias por estar aquí. Beneriz también. Bienvenidas a este nuevo estudio del artículo 14. Y vamos a charlar de este temita que estábamos hablando fuera de micrófono y yo decía 21 años de artículo 14. En 21 años he hecho varias notas que tienen que ver con el tema de la discapacidad o de las políticas de la discapacidad. Y resulta que es como que año a año o nota a nota que voy realizando, lo que supuestamente había sido una conquista en algún momento, después ya no es más la conquista. Es como aquel juego de la oca, que ibas para adelante, después volvía. Sí, no sé quién comienza. ¿Vos, Elvira? Si querés. Pero cómo no. Comentame, ¿por qué se está desarrollando eso que yo vivo desde hace 21 años en el programa, que teníamos ciertas políticas que después no las tenemos más, que uno creyó que se avanzaba en tal cosa y se retrocedía después? ¿Por qué? Lamentablemente voy a empezar por una intriga que tiene la mayoría de la gente. Siendo coordinadora de un observatorio, me está prohibido hacer política partidaria. Eso no quiere decir que no pueda hablar de política, porque política es la construcción de un ciudadano. Si nos basamos en el artículo 14 y el 14 bis, si vos ves de qué se trata específicamente ese artículo... Sí, obvio que lo tengo muy en claro porque este programa se llama así casualmente por ese artículo. Te lleva a la ley 26378. ¿Qué es esa ley? La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos que, primero y principal, romper el paradigma de creer que una persona con discapacidad no puede ocupar determinados cargos. Una de las cosas que sugerí en la reforma de la ley 22431 es que dentro de las listas sábanas haya una persona con discapacidad integrante de cada lista, del primero al quinto puesto, porque para relleno no queremos más. No somos... Cuarto suplente, por ejemplo. Exactamente, o suplente de la suplente de la suplente. Sí. Generalmente cuando me escuchan hablar a mí, que me pasó en el plenario, me enojé mucho. Dije la síntesis de la síntesis de la síntesis, que seguí sintetizando, porque de 20 minutos me cortaron
el tiempo a 5. Entonces dije lo que tenía que decir, que sentía dentro del corazón y chau. Breve, muy Sí, breve, ¿no? las 4 carillas que había escrito con todo mi corazón y con toda mi alma, después la entregué a las coordinadoras generales. Nosotras dos integramos, así les voy explicando de qué se trata el Sí, dale, dale. observatorio, el grupo de trabajo número 6, Mujeres y Disidencias con Discapacidad del Observatorio Nacional. A su vez conformamos el Observatorio de Tandil de Derechos de Personas con Discapacidad. O sea, así se llama el observatorio. Así se llama el observatorio. De derechos para personas con discapacidad. Correcto, es bueno aclararlo. Empecé siendo militante política, no me sentí cómoda, entonces me alejé, O sea, dejaste la militancia. dejé la política. O la política. No, no se deja la política si ¿Dejaste vos... la militancia? La militancia para determinada organización política. Correcto. X. Ese no importa. Y milito, que no se dice más milito, se dice soy activista de los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, dentro del Observatorio Nacional hablamos sobre parte en cada grupo de trabajo, parte de los artículos que tiene la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Decreto 806 del 2016, decretado por la señora Cristina Fernández de Kirchner. Les guste o no les guste, hay que nombrarla, porque es la única presidenta de la nación que se tomó el trabajo de dedicarnos tiempo y ley a las personas con discapacidad. Cuando vos mencionás eso, estamos hablando del 83, de 1983 al hoy. Para no equivocarme, más fechas, si no las aprendo, no las recuerdo. Sí. Soy sincera, cada uno tiene sus falencias. Fueron cambiando distintos gobiernos. Sí, claro. Entonces, uno del mayor dolor que sufrió el colectivo de personas con discapacidad es que en el gobierno anterior sacaron millones de pensiones. Hoy en día una de mis compañeras, que es coordinadora del Observatorio Federal de la provincia de Mendoza, hoy está muy triste porque hemos intentado con el director por la intermediación del director de la Mesa de Participación Política de Andis, que intervenga para que la ayuden, porque en Mendoza hay otro gobierno con el que ella no concuerda y la pelotean para sacar el CUD. ¿Qué es el CUD? Eso, ¿qué es el CUT? Certifica, ya me acostumbré a explicar. Certificado único de discapacidad. Teniendo el CUD es la única demostración que tenemos nosotros para decirte sí soy una persona con discapacidad. Para cualquier trámite. Te da acceso a la ley 22.431, 24.901, después si querés te las voy explicando, la exigencia de la 23.660, pedir el cumplimiento de la ley 26.378 en todos los ámbitos del país. Tenemos muchos derechos. Dame de la 26.378 que dijiste 2 o 3 ítems como para que la gente que no lo conoce... Artículo 29. Dale, a ver. Trabajo de una persona con discapacidad. En este momento las pensiones por invalidez Sí. te impiden desarrollar un trabajo legal. Podés trabajar en negro, ilegal, como se suele decir, como se decía antes. Sí. Porque el decir trabajo en negro está mal,
Se No, es dice ilegal. trabajo ilegal. Bueno, acá se denominó en negro, pero... Claro, pero si vos decís en negro estás discriminando una raza, porque Buah, el trabajo claro, en negro es esclavista. esclavista, sí. Ahora, ¿la No, ley impide eso? sí, si vos cobras pensión por ¿No podés trabajar? invalidez, no podés tener un trabajo legal Decime hoy, hoy. en la República Argentina, ¿cuánto se cobra por esa pensión? Aproximadamente 30.000 pesos. ¿Cómo vivís Ahora, con eso? en diciembre nos viene otro aumento y nos están dando un bono. Si te dan un bono, quiere decir que llega un lapso y te lo sacan. Sí, claro, Fuiste, sí, sí, sí. fuiste. Si no está incorporado permanentemente. No, 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 no. Bueno, más El o menos como aumento los sí jubilados. queda. La pensión por invalidez es aproximadamente el 80% de una pensión mínima. Dentro de todos los foros que puedas ingresar Sí. a charlar sobre la discapacidad, mucho se está tocando el tema de la vida independiente. Hay muchos políticos que te hablan de economía. De economía también te puedo hablar si querés. La economía de una persona con discapacidad. Nos hablas de una vida independiente cuando estamos cobrando 30.000 pesos, cuando no tenés medios urbanos de transporte accesible. Te voy a hacer un stop acá. Cobras 30.000 pesos. Ahora, como suele acontecer también con jubilados, que sabemos cómo son las jubilaciones mínimas, etc. Pero, ¿no tienen algún otro beneficio? Sí, por la ley 22.431, si la sabés aplicar, la 24.901, que también la apliqué, si tenés una obra social, tenés un descuento o cobertura 100% de medicamentos. Yo en este momento, no se habla individualmente, por eso mucho no me gusta referirme a mí misma. En este momento, por jugar, saco la cuenta cuánto gasto de remedios por mes. Claro, está bien. Qué sé yo, me gusta la matemática, ¿vio? El mes pasado fueron 25.000 pesos. Si yo los tuviera que pagar, me quedan 5.000 más el bono. Claro, en esta opción tenés los 30.000, pero no gastás en remedios. Exacto. A mí me ayuda mi marido a vivir. Mi marido es albañil. Es monotributista. Por eso tengo obra social. Claro. Si no fuera por mi querido albañil, yo estaría pasando hambre y necesidades. Eso, aunque te referiste en forma unipersonal, pero eso pasa en todos. Todas las personas que están No, hay otros peores, porque yo no pago alquiler. No, está bien, pero en cuanto a la ley y la formación es para todos igual. Sí. Y en el caso de la discapacidad, a esa discapacidad que son, por ejemplo, el síndrome de Down, que tendrían que estar algunos trabajando y no Bueno, nunca toman a ahora nadie. es otro estereotipo que hay. Según cómo tenga el síndrome de Down la persona, puede llegar a desarrollarse emocionalmente, psicológicamente, de todo. Sí. He visto personas con síndrome de Down que se han casado y han tenido hijos sin síndrome de Down. También he visto noticias de mujeres, y hablemos bien, no niños, mujeres que han estudiado y son maestros jardineros. Y es un lujo, porque la diferencia que hay entre una persona con síndrome de Down y una persona que no tiene síndrome de Down es la falta de maldad. Sí. Así que es lo más hermoso tener un hijo y el afecto que dan. El afecto que dan. Ahora, hace un rato estábamos hablando de las crianzas. Mi mamá tuvo una hermana con síndrome de Down y siempre todo lo mejor era para mi hermana, pero eran otros tiempos. Entonces metieron en mi cabeza que hay que tienen síndrome de Down. ¿Qué hice yo? Empecé a investigar.
y empecé a amar a la gente con síndrome de Down. Sí, estamos indudablemente en otro siglo, en otra época, aunque no se fueron todavía algunos pensamientos Una pasados, ¿eh? persona con síndrome de Down puede ser útil a la sociedad. Bueno, de hecho podría trabajar y hasta hay una exigencia por ley, pero ¿por qué no se aplica? Porque tenemos la creencia, el estereotipo de creer que las personas con discapacidad no servimos. Dentro de la discapacidad, por ejemplo, tenés el Asperger. Sí, claro. Cuando yo tengo 58 orgullosos años, muchos acá en Tandil me critican por habladora, porque lo sé. Dicen, esa mujer no tiene frenos en la lengua. Esa mujer habla lo que no debe. Hace 2 años aproximadamente, 1 año y pico, gracias a la pandemia, asistí a cursos sobre autismo y Asperger. Sí. Tuve una entrevista con una doctora personal y aparentemente tengo Asperger grado 1. El Asperger grado 1 hace que mi mente aprenda más rápido que cualquier otra persona. Que sea muy sincera, que me hieran las palabras violentas, que me hiera la falta de amor. Y generalmente una persona con Asperger, cuando recibe violencia, lo que devuelve es violencia. Entonces, querido ciudadanía de Tandil, sáquense el estereotipo de que soy habladora, que soy violenta, que esto, que el otro, porque yo tengo Asperger grado 1. Lo que muchos tardaron 25 años en aprender, yo lo aprendí en menos de 5 años. Háblame de lo que quieras y te voy a contestar. No conozco casos similares al tuyo y sí es como vos lo presentás, es así. Gracias a Dios. Lo que pasa es que no todo... A ver, hay una situación social, primero y principal, no quiero medir las palabras, ¿no? La persona que es con síndrome de Down se le nota. Es reconocida. Claro. ¿Es cierto? Más allá de su inteligencia, lo que pueda hacer o no hacer. Asperger no. No. Mi discapacidad no es el Asperger, porque yo no lo sabía y no hice el certificado por Asperger. Yo soy discapacidad visceral. ¿Y qué sería? Las Perdón, personas, pregunto, pero no soy médico. Cuando empecé tanto en Tandil como en Capital Militar la discapacidad, fui juzgada. Hubo muchos comentarios diciendo que yo no tenía discapacidad. Entonces a la ex y directora del observatorio, sin querer, porque no sabía cómo era, le mandé por mail mi certificado. Y de ahí se terminó la habladuría. Porque yo sí soy una persona con discapacidad visceral. Ahora... ¿Qué tengo mal? Mis vísceras. Tus vísceras. ¿Y eso cómo te llevó a... Porque debe haber muchísimos que están viendo, que van a ver esta entrevista, que puedan tener A, B o C de discapacidad, y sin embargo no toman la determinación de encabezar una lucha para políticas de discapacidad. ¿Qué es lo que te llevó a eso? ¿Qué me llevó? Estar internado 1 mes en la clínica 25 de mayo de Mar del Plata, ver a mi marido durmiendo en el piso como un perro. Yo tenía que estar aislada porque eran mis primeros días del cáncer. Entonces no hablaba con nadie, pero tenía un teléfono. Y le conseguí un catre, conseguí que se respeten los derechos, que era lo único que sabía yo en ese momento, los derechos del paciente. Vos a mí no me vas a poner algo si no me explicás. No permití que me dieran suero. No permití que me exijan que orine en una jarra.
¿Por qué? Porque también había leído de eso. El orín lo meten en un bidón cuando sos menopáusica, lo venden para hacer vacunas. ¿Eso qué es? Cultura de la lectura. Me entretenía muchísimo, leyendo. Entonces iba aplicando lo que más o menos iba aprendiendo, que lo iba investigando. No perdí mis 25 días de encierro. Estudié. ¿Estudiaste? Sí. Y eso fue el gran trampolín para... No sabía que existía el colectivo de discapacidad. Yo, cuando me dijeron que tenía cáncer, hice un juramento, que no lo puedo repetir ahora. Porque una parte es política, por amor, por agradecimiento, y no la puedo decir, por el lugar donde estoy. Como coordinadora de observatorio no puedo hacer política partidaria. Y la otra fue ayudar a los enfermos, dije. No sabía qué era el colectivo de discapacidad, hasta que Mario del Hospital Ramón Santamarina me insistió tanto que haga el certificado que lo hice. Y lo conseguí en una época que no le daban el certificado a nadie. Pero yo seguí todas las reglas, como buena libriana y buena persona con Asperger, al pie de la letra, y tuve mi primer certificado. Te dejo un minutito, descansá, tomá la agüita. Tomemos agua porque si no, chao. No, que tenía que descansar. No, es que es cierto, hablo un montón. No, está bien, está bien. Voy a hablar con Beneriz ahora, que es... ¿Qué serías, la secretaria? La secretaria del Observatorio de Tandil. Bien. Bueno, y como secretaria vas a comentarnos, bueno, qué actividades realizan, qué es lo que van a realizar, etcétera, ¿no? Bueno, justamente mañana vamos a tener una reunión del Observatorio de Tandil en Rodríguez 240. Ajá. Y queremos que todas las personas, aquellas que tengan discapacidad, participen de esta reunión porque va a ser muy importante para nosotros. Reiterame una cosita. La dirección y la hora, el horario. Rodríguez 240 a las 18 horas. A las 6 de la tarde, mañana. Mañana. En Rodríguez 240, perfecto. O sea que están invitadas a todas las personas con discapacidad a que se informen, que conozcan, etcétera, etcétera. Lo más importante es dar cumplimiento al artículo 29 de la Convención Internacional. Ajá. ¿Qué es el artículo 29? La participación social y política de una persona con discapacidad. Necesitamos, todo el colectivo de discapacidad, ser escuchados. Para eso hay que formarse. Pero en la política están vedados. Yo, el resto no. No. La política solapadamente, vamos a decirlo como corresponde, eso lo puedo decir, yo creo, después de tantos años. No, la política solapadamente trata de esquivar el bulto, como se diría, ¿no? Y sí, hubo un político muy conocido mío que me dijo, cuanto vos te veas en aprieto, y encima me lo comparó con el fútbol, Ajá. pará la pelota Sí. y fíjate a dónde vas a patear. Entonces, ¿qué hice? El 17 de diciembre del año pasado, paré la pelota y emboqué y hice gol. Contales. ¿Puedo seguir? ¿Sigo con eso? Sí. Ahora voy después. Sigo con Beneriz. Bueno, un poco la actividad que ustedes están realizando. Está diciendo lo de mañana. Interesante también, bueno, hay que aclarar porque una cuestión son los artículos legales que no todos lo sabemos, ¿no? Obviamente. Son muy específicos en todos aspectos. Ya demasiado con la ley, para mí ya la ley orgánica de las municipalidades ya demasiado tengo en la cabeza. A esta edad, ¿viste? Sí, Beneriz, seguimos escuchando. Bueno, una de las cosas importantes que ha logrado Hervida es que estemos en el Foro Mundial de Derechos Humanos. Es la primera vez que se representa a Tandil en la Comisión de Discapacidad. Así que el 29 de noviembre vamos a estar viajando a La Plata. Ah, dentro poco. Ahora, sí. Ya están los pasajes. Ya está importante. Es importante.
para el preforo, que se va a hacer en marzo del año que viene, del 20 al 24 de marzo. En Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Perfecto. Después vamos a realizar una feria comunitaria en la Quinta La Florida, el 16 de diciembre, Perfecto. de 17 a 19, en donde vamos a exponer manualidades para que la gente se acerque y pueda donar, comprarnos, digamos, y donar de su plata lo que pueda para el foro nuestro, que vamos juntas con Elvira a Buenos Aires. Bueno, ¿ves que como secretaria... ¿Puedo hacerle una pregunta porque se olvidó? Sí, ¿cómo no? ¿Qué se olvidó? ¿A quién le debemos la gestión para hacer la reunión mañana en ATE? Sí, al señor Gustavo Pernicone. Y Gustavo, algún amigo de Artículo 14 también, ¿eh? Y a la gente de ATE. Ah, perfecto. Bueno. Y el día 2 de diciembre, ¿qué vamos a hacer? El día 2 de diciembre nos vamos a la Agencia Nacional de Discapacidad a presentar un proyecto del Observatorio de Tandil, así que seguramente cuando volvamos en diciembre tendremos más novedades. Bueno, ¿cuál es el proyecto? Ahora no podemos decir palabra de honor. Yo cuando doy mi palabra no me sacás ni bajo tortura. Viste que periodísticamente uno quiere tener la Sembramos la intriga, nos invitás de nuevo y listo. Sí, cómo no. Aparte vamos al festejo con los compañeros, vamos a usar la E. Sí, bueno. Compañeras, compañeros y compañeres. Sí, bueno, en eso no coincido mucho, pero meta nomás. No sí, porque nosotros debemos aceptarlo porque hay una ley donde no se pone sexo masculino, femenino. Ahora existe la posibilidad de poner X. Sí. Entonces se utiliza la E porque es lo que corresponde por respeto y por adaptarnos a una ley nacional. Para adaptarse a una ley nacional, sí, no voy a entrar en el debate. No, por supuesto. La Real Academia Española dice que no, así que yo, mi situación es decir, bueno, para mí, yo creo que no es necesario definiciones de nada. Bueno, pero son cuestiones de vida, ¿eh? Son cuestiones que uno aprendió cuando era muy chico y le explicaron en la casa. Entonces no todo el mundo tuvo la misma enseñanza, no tuvo todo el mundo... ¿Se olvidó algo más? ¿Y se olvidó algo más, Veneris? ¿Qué te olvidaste, Veneris? ¿Qué hicimos hoy a las 12:30 del mediodía? Sí, no me diga lo que comieron. Bueno, no. ¿Qué hicieron? A ver, contanos. Bueno, hoy firmamos el estatuto de la primera asociación civil de la comunidad sorda y hipoacústica tandilense, así se llama. Elvira es nuestra madrina y asesora, así que bueno, estamos con pila con todo eso, porque es algo muy difícil de poder acceder a la comunidad sorda y hipoacústica. Es muy difícil, hemos logrado muchas cosas lindas, y bueno, todo lo que está por venir, lógicamente, ¿no? Hay un tema, es todo un tema eso en Tandil. Creo, si no me falla la memoria, y si está funcionando no lo sé, pero creo que, por ejemplo, desde el punto de vista para espectáculos, teatro, lo que sea, el Teatro del Fuerte es el único que en su momento había pensado en esas cuestiones. No sé si hay otro más, pero... Bueno, te paso a contar, perdón. No, por eso te dije, no sé si está en funcionamiento. Fui cocoordinadora es decir, segunda. Segunda, sí. De la señora, nuestra alma mater, Mónica Bianchi. Ah, sí, claro. No sé si la conoces. Sí. ¡Ay, qué bueno! Entonces sabés de quién te hablo. Yo le digo mi peteta. Se sabe todo. Y de ella estoy aprendiendo mucho. Bueno, ahora me va a tener que enseñar protocolo, porque de eso no sé nada. Pero voy a aprender también. Soy una señora. Fuimos ella coordinadora y yo co-coordinadora del Observatorio de Accesibilidad en Defensoría del Público de Nación. ¿De qué trata eso? Hay distintos grupos de trabajo donde se hablan distintas temáticas. Sí. De la Ley de Medios, artículo 66.
¿Qué es el artículo 66? Son los ajustes razonables que debe tener todos los medios de comunicación para ser accesibles para todas las discapacidades, sea ciego, sordo, mudo, lerdo, testarudo. Y seguimos cantando. Fue un chistonto. Sí, explícame, ya que entraste en ese tema, un tema que desde los 70 lo vengo observando, desde los 70, principio, el gobierno del Yo no me 73 acuerdo. al 76. Era No, muy pero chiquitita. sí, está bien, yo ya estaba con el periodismo 6 tenían y eso. en la política también, en cuanto a la política del periodismo. Porque en ese año, 73 a 76, un concejal del justicialismo, Barandiarán, era un concejal con discapacidad motriz, ¿no es cierto? Era toda una complicación en el Consejo Deliberante de la ciudad de Tandil. Quiero rememorar el hecho porque en el hoy sigue igual. Era toda una complicación en el Consejo Deliberante de Tandil, porque hay unas escalinatas complicadas, ¿no? Importantes, diría yo. Muy importantes. El traslado de Barandiarán, concejal, a quien falleció, pero bueno, le mando un saludo a toda la familia, porque la accesibilidad era nula. Ahora, este dato que planteo, que fue concejal entre el 73 y... No importa. Sigue, Te lo paso en la actualidad. sigue vigente. ¿Ustedes han observado, han planteado al Consejo Liberante, al intendente Tandil, al presidente del Consejo Liberante? Estoy ¿Qué se puede hacer? abierta a hablar con quien tenga ganas de escucharme, porque un profesor mío de cuando era chica me dijo: Elvira, aprendí a escuchar, porque él sentía que yo hablaba mucho y que no escuchaba el resto. Espero que esté escuchando hoy, porque todavía vive, y le digo: jefe, profe, yo aprendí a escuchar. ¿Cuándo va a haber un político que, aparte de politizar todo, aprenda a escuchar? Y con eso te doy otra respuesta. Estoy dispuesta a hablar con quien quiera escucharme, sea del partido que fuere, porque las medidas o los cambios que tenemos que hacer acá en Tandil son muchos y variados. Primero, ya que estamos en época electoral, los lugares que se elijan para votar tienen que ser accesibles, no pueden tener escalones. Los fiscales tienen que ser asesorados para saber de qué manera debe actuar ante la discapacidad de una persona. Si una persona con discapacidad te muestra el carnecito que lo habilita por la ley 22.431, tienen la obligación de atenderlo primero, como si fueras un embarazado. Sí. Lo tienen que atender primero, no hacerle hacer la cola. Una persona ciega puede elegir una persona de su confianza para que lo acompañe dentro del cuarto oscuro a votar. Si una persona con discapacidad tiene su duda o su temor para entrar a votar, puede elegir una persona que lo acompañe. Nosotros también somos ciudadanos, también tenemos derecho a votar y elegir las autoridades que nos representen. Para eso, en Tandil, necesitamos que aprendan lengua de señas, que se tomen y se hagan los ajustes razonables para adaptar nuestra ciudad a nuestras necesidades. La municipalidad de Tandil, tengo entendido, que tiene un ascensor, pero ese ascensor no funciona. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Creo que hay que tener poco corazón o poco cerebro
cuando un profesional sin empatía o un puesto de gobierno habla de discapacidad sin hacer en su propio pueblo ajustes razonables. No Por voy a ejemplo, defender a... Sería... No voy a defender a Lungi, ¿no? no estoy, hay muchos Yo no voy a defender a Lungi. políticos. Hace 10 años que no viene artículo 14, pero bueno, algunas cosas visibles observamos en el centro de la Sí, ciudad. gracias a Dios se están cambiando, pero existen los barrios periféricos. No, está bien. Tengo direcciones para decirle dónde hay que ir también. Las salitas me invitaron a la inauguración del barrio Belgrano. Estuve hablando con los directores del Sistema Integrado de Salud. Me escucharon para poder hacer ajustes razonables para ser mejor atendida a las personas con discapacidad. Yo generalmente hago chistes. Entonces, en lugar de decir soy de talla baja, digo soy peticita y vieja. Las camillas son altas. Claro. He visitado muchas veces el hospital y te ponen una escalerita de madera. Bueno, provisoriamente está todo bien, pero existen camillas que vos apretás un botón, suben y bajan. Eso lo vi en la clínica 25 de Mayo. Son espectaculares, hermosas. Sí, no es que la viste en Noruega. No. Yo misma las usé. Claro. Cuando la ves la primera vez tenés ganas de apretar todos los botoncitos. Es divertido jugar. Era mi entretenimiento. Bueno, ahí me llevas a un camino muy interesante para preguntarte algo. El tema de la salud pública en la ciudad para un discapacitado. Por ejemplo, si sos una mujer con discapacidad motriz, no existen mamógrafos adaptados para una persona en silla de ruedas. Si una mujer con discapacidad se quiere hacer una mamografía, explícame cómo haces. O sea, no podés. No soy médico, no me pregunté a mí porque no soy profesional de la medicina y no entiendo. No, yo soy mujer. Sí, por eso. Tengo Tampoco soy glándulas mujer. mamarias. Claro. Y soy chiquitita. Bueno, O sea, la realidad es que no se puede. no hay. No hay. Camillas para maternidad con escalerita. No hay otra. Maternidad asistida, no sé si hay, yo estoy vieja, ya no tengo más familia. Una persona sorda e hipacúsica necesita comunicarse. Necesitamos personal de salud que sepa lengua de señas. Es muy importante. Comisaría de la Mujer. No se está llevando el control de cuando una mujer con discapacidad es víctima de violencia. Nosotros somos mujeres, pero también somos víctimas de violencia. Podemos serlo. Yo no, gracias a Dios. No, pero nadie está exento. Podemos serlo. Tengo el caso de una compañera que fue víctima de violencia. Sí, claro. Fue a la Comisaría de la Mujer, presentó el certificado de discapacidad y le dice, no, esto no sirve. Ey, papi, aplica la ley. Esa persona necesita mucho más apoyo de que cualquier otra. Más protección. No le dieron nada. Y todos los casos que Y no te estoy hablando de política. No. Todos esos casos que presentás que son factibles en cualquier momento, nadie está exento. ¿Cómo hace una mujer, por ejemplo, con discapacidad? ¿Dónde se puede dirigir? Se pueden dirigir a la página mía, Observatorio de Tandil, de Derechos de Personas con Discapacidad, a mi perfil personal por Messenger, Elvira Rosa. Pueden escribir por mail, bachitandil, bachi de gorda, así no se olvidan, bachitandil@hotmail.com. Se pueden comunicar por teléfono 24 94 51 71 77.
Las muletas al final. Pero Elvira, vos me estás hablando de cuestiones, creo que mi pregunta fue más amplia, ¿no? Vos me estás hablando en lo que vos podés actuar y darle Asesoramiento. Pero de lo público, ¿hay o no hay? Y a mí me gustaría conocer, por ejemplo, a la directora de discapacidad del municipio de Tandil. Todavía no la conozco. Por eso, hay una dirección de discapacidad. Sí. ¿Funciona? No tengo idea. Nunca me atendió. Yo, la verdad, honestamente, no sé quién es. No me acuerdo el nombre tampoco. Pero no lo sé porque si no lo diría, no tengo ningún problema. No sé quién es. Sí le diría al señor intendente, preste atención a esto, porque si la directora de discapacidad no recibe a organismos de discapacidad, hay alguna Bueno, ahí situación, tenés ¿no? el problema de la burocracia. Nosotros, como observatorio, no tenemos personería jurídica. Ajá. ¿Por qué? Porque somos un observatorio. Sí, claro. No somos una asociación civil, primero y principal. Observamos. Estamos para eso, para observar. Si el Observatorio Nacional en este momento tiene un director interino y se está haciendo lo que se puede, Sí. no podés exigir que yo tenga el papelito del Andis que diga, sí, Elvira fue nombrada coordinadora del Observatorio de Tandil. Hace muchos años presenté a varios concejales un papelito, que era la copia de un mail. Otra cosa no puedo hacer, si no lo mandan, ¿qué quiere que le haga? Es un trabajo, tómale hobby porque me gusta, de servicio al público y de vocación de servicio. ¿Cuánta gente no importa la discapacidad, cuánto calculás que puede haber en Tandil? Ay, qué temita el suyo, don Quique. Cuando hablo de discapacidad hablo todas, ¿eh? O sea, porque la gente de alguna manera tiene que tener algo oficial que pueda dirigirse. Ajá, buenísimo, estaría buenísimo. El problema es que en el censo que se hizo último, dice dificultades o limitaciones en el área de discapacidad. Yo tengo dificultad a veces para subir una escalera. Yo escucho, yo veo, yo camino, puedo correr cuando estoy bien, puedo hacer un montón de cosas. Claro. Pero eso no quiere decir que no tenga discapacidad. Tengo discapacidad. Pero no tengo impedimento para subir una escalera. Eran las preguntas del censo de esta vuelta. ¿Qué pasó? Por intermedio del Consejo Consultivo de Discapacidad Oficial, se gestionó en INTEC, no me quiero equivocar, porque no me acuerdo, se mandaron cartas a la vicepresidenta, se mandaron cartas a el ministro no sé qué, con M, no me sale, el morocho que era gobernador de Tucumán, ¿cómo se llama? Mansur. Mansur. No era bueno, sí, era el jefe de ministerio. Pero Bueno, ahora es el que dirige todo eso. Se le mandó a él, se le mandó al director Galarraga, se intentó que se cambie la pregunta y se ponga, ¿usted posee discapacidad? ¿Sí o no? No, claro. ¿Qué discapacidad posee? Ahí sí está bien. Punto. No qué dificultad o limitación. Se guiaron por el Washington Group. El censo que se utilizó fue impreso, creo. No estoy segura. Vamos a aclarar porque no vaya a ser que después me peguen. No, sería bueno que todos los datos salgan a la luz, ¿no? Porque todavía no han No, salido todos los mi datos. bocho está en Buenos Aires, que es Mónica y sabe todo. Está bien, perfecto, pero a ver, no es público masivamente. ¿Esto? No, esto no es público masivamente. Es No. más, hasta la cantidad de habitantes tampoco sabemos concretamente, algunos, bueno, podemos saber por algunas informaciones, pero no públicamente. Ahora,
¿Se tiene, te vuelvo a decir la pregunta, ¿se tiene una idea de la gente con discapacidad, distintas discapacidades, no importa, que hay en Tandil? No, te explico. El CUD, Ella me dice, no, dice. el CUD no es obligatorio. Claro. ¿Y cuántos CUD hay? Ay, qué sé yo. Ese registro lo deben de llevar en el ANDIS o en la oficina de discapacidad, supongo. En la oficina de discapacidad se tramita Lo que vía... sería la dirección de discapacidad, hablar, Sí, en el municipio. sí. Se tramita el pase urbano de pasajeros, que es gratuito para nosotros. Sí, en el ámbito ahora, mira, entraste de otro tema. En el ámbito de Tandil, calculo, por lo menos he hablado en varias oportunidades y este tema lo he tocado con Albanese, calculo que no hay problema. Ahora, cuando ya querés viajar en media y larga distancia, no es lo mismo. Yo fui madre, me hicieron cesárea, tuve 2 días de parto, 2 días. Conseguir un pasaje gratuito para una persona con discapacidad es similar al parto. En 2 días, 3, estando ahí después de las 12 de la noche. Tenés que estar justito 30 días antes sacando el pasaje sabiendo que vas a viajar dentro de 30 días para conseguir el pasaje gratuito. Otra de las cosas... O sea que indirectamente no se cumple la ley. Exactamente. Una de las sugerencias que yo, con el equipo del Consejo Consultivo de Discapacidad, presentamos para el Foro de Derechos Humanos a realizarse entre el 20 y el 24 de marzo del año pasado, del año que viene, es una disertación del señor Jorge Rivas, que está en el Ministerio de Transporte, sí, sí. en la parte de la inclusión de las personas con discapacidad. Nosotros, otro de los proyectos que he presentado en Nación, porque fui inspectora de comercio de la ciudad de Tandil, tengo legajos, si lo quieren chusmear, no hay problema, un lujo, me agrando. Tengo la experiencia de haber sido inspectora, entonces lo que sugería Landis es que se nombre un cuerpo de inspectores de discapacidad nacionales. ¿No hay? No hay. Entonces, si nos dan esa autoridad, nosotros podemos elevar actas a Nación que tengan un buen informe de cada una de las cosas que no se están cumpliendo para la real integración de las personas con discapacidad. Las empresas entonces del transporte Le hice una denuncia también a una mediana y empresa. larga distancia, ¿entran todas en la bolsa o hay excepciones? Todos, todas y todas las empresas. O sea que no hay ninguna No excepción. se salva nadie. O sea que no cumplen Es la ley. más, los baños de Sí. los colectivos suelen carecer de higiene, papel higiénico, toallas descartables y jabón líquido que por ley nacional deberían tenerlo. Los baños no son accesibles para una persona con discapacidad. Es otra de las reformas de la ley 22431 que sugerí. ¿Y en Tandil? El transporte público, los colectivos en Tandil. Ya sé, no está el colectivo que pueda acceder, eso no está, no hay ninguno. Está contemplado en el nuevo pliego, pero Sí, no sí. está ahora. Ahora, en el hoy tenemos que... Hoy no. Hoy no está. Una persona con discapacidad tiene la tarjetita, como comentaba, Pasa el colectivo. pasa y no hay problema. No hay problema. ¿Querés verlo? Te lo busco en la cartera. No, está bien. El pase de colectivo. No, sí. Es bastante ¿Y qué? estigmatizante. Ahí me salió la palabra. Bueno, a ver, contame por qué. ¿Por qué? Porque entiendo que si piden el pase tienen que ver la fotito. Todo bien, sí. Pero tiene una raya negra y es blanco.
tenemos de un lado amarillo que dice sumo y del otro lado es blanco con una raya negra y la foto de la persona que portadora del carnet. Si a Tandil llega la tarjeta SUBE, Parece que sí. que según anunció el señor concejal Nico Carrillo, dijo que llega, no sé, no me acuerdo, en estos días. Primero está la concesión del transporte público. O sea, hasta que no esté la concesión, no sé. Bueno, ponele. Eso lo digo yo políticamente. Porque es así. Ponele. Bueno, Yo no fui a ninguna reunión. Aclaro, porque el solo hecho de yo estar o participar de una reunión de esa, lamentablemente cuando lo hacen con agrupaciones políticas y no algo que sea, que no lleve un sello político, Bueno, pero eso yo es no para- puedo participar. Es una cuestión, el transporte público es ciudadano, no es cálculo político. Sí, pero lo manejó todo Nico. Perdón, señor Nicolás Carrillo. Y... No, perdón. No. Hizo su aporte, habrá hecho estudio, pero no lo manejó todo. Bueno, pero le dio popularidad No lo manejó todo. al hecho. Es más, en artículo 14 tuvimos un debate, en este año fue no hace mucho, del concejal Carrillo y el presidente de la Cámara de Transporte, el señor Albanesi, así que algunos puntos se hablaron. Bueno, no voy a emitir opinión al respecto, discúlpame, me reservo la opinión, pero creo que si nos están hablando de una vida independiente a las personas con discapacidad y te pones la mano en el corazón, creo que tendrían que haber firmado ayer, rápido, porque al no tener un colectivo... Perdón, ¿firmado qué? ¿El pliego? El cambio El pliego. de buses, de colectivos. No, pero el pliego ya salió del Consejo Deliberante, está en manos del señor Intendente Municipal. Todo bien, pero yo tengo 58 años y va a ser la primera vez que en Tandil pueda llegar a ver un colectivo con piso bajo. Si Tandil no tiene un colectivo con piso bajo, estás privando, por ejemplo, que es lo peor, que da mucha bronca, a las personas que utilizan silla de ruedas. Claro. Sí. Hay personas muy capaces que pueden, y lo sabemos, seguir una carrera en el campus universitario de Tandil. Claro. Estuve viendo el campus universitario de Tandil, tiene muchas cosas muy buenas de acceso para las personas con discapacidad. Estuve paseando por ahí, mirando, entré a un baño accesible, hay un problema, el techo de uno de los baños está muy bajito, al lado de la senda peatonal sin baranda hay un pozo bastante profundo que una persona ciega puede caerse. Tiene que tener baranda. Y si no, tapen el pozo. Te corté en algo, Elvira, te corté algo que decías de la SUBE. Sí. ¿Que va a ser un problema la SUBE? Y no sé cómo van a manejarlo acá en Tandil para darnos el pase urbano, porque si a mí me viene a visitar una persona con discapacidad de otra ciudad, tengo que prestarle mi tarjeta Sumo que se abona, porque para hacer el trámite tengo que llevarlo a la oficina, dar un montón de vueltas. Entonces, la Sumo, considero yo, debe ser tomada como una tarjeta de pase nacional. Es decir, para todos, todas. ¿La SUMO o la SUMO la que está? La SUBE. La SUBE. Me equivoco de nombre. Sí, está bien. La SUMO la que está La en SUBE. Tandil, que hay en muy poquitos Y lugares. otra cosa que La debería ¿Y tener esto en no lo cuenta... charlaste con Carrillo, estos temas? No, si no me invito nunca. Lo lamento yo. Si no me invitan, no voy. Voy donde me invitan. Yo también merezco respeto. Creo que me lo he ganado con tantos años de ser activista de discapacidad y no a nivel local. Ahora soy a nivel internacional. Agrandate, Manuelita. Ya le va a contar. ¿Le contaste esto ya? No. Bueno, para. Terminemos el tema porque si no nos van a mandar... Se me viene las 5, que terminamos. Creo que merezco el respeto de muchas personas y la consideración y que me valoren que sea parte de la ciudad de Tandil. Te digo,
FMEDH 23, que es el Foro Mundial de Derechos Humanos. Estimada Alvira Rosa, Benedís Cura y estimado Gustavo Pernicone. Voy a leerlo poco porque es muy extenso. Nos complace dirigirnos a ustedes con el fin de informarles que hemos evaluado y aceptado las postulaciones del Observatorio de Tandil de Derechos de Personas con Discapacidad y de la ONG Convivencia en Diversidad, es la de Gustavo, ¿no?, para integrar el Comité de Apoyo y Movilización Nacional del Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Tendrá lugar, lo que hablabas vos, tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires entre los días lunes 20 y 24 de marzo del año 2023, en ocasión de la Semana de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y será un espacio de debate público sobre los derechos humanos a nivel nacional, regional e internacional. Y ahí sí, y esto. UNESCO, que tiene el Secretaría Ejecutivo Nacional. Es la tercera vez que se desarrolla el Foro Mundial de Derechos Humanos. Por eso hablaba del protocolo que me van a tener que enseñar. Claro, que las han invitado. A la organización. mí me invitó, te explico. A mí me Tengo 2 minutitos más. Me invitó Mónica Bianchi, que es del Consejo Consultivo de Discapacidad Oficial. Como yo represento como coordinadora de discapacidad a convivencia en diversidad sexual, no, convivencia en diversidad Tandil, sin el sexo para después. Convivencia en diversidad Tandil. Sí. Yo podía elegir 2 acompañantes. Correcto. Uno por el observatorio. Correcto. Y uno por convivencia. Sí, Berenice la elegí por el observatorio y a Gustavo lo elegí por convivencia. Benedís, reiterá lo que va a pasar mañana, jueves. Mañana jueves 24 a las 18 horas en Rodríguez 240. Perfecto, invitan a toda la gente. Invitamos a toda la gente, las discapacidad. Personas con discapacidad que quieran participar de esta reunión tan importante. Perfecto. Elvira, gracias. Muchísimas gracias a vos por escucharnos y aclarar, porque tuviste un comentario. Hablo mucho porque Berenice hace poquito que Así lo aclaraste porque lo vi en Facebook. Bueno, que quede bien clarito. Claro. Cuando ella esté bien preparada, va a ser un placer para mí escucharla. Vamos, ¿cuánto hace que estás en la...? Hace muy poquito, muy poquito tiempo. Recién estamos arrancando. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Gracias por estar aquí en Artículo 14. Gracias a vos.